Bueno, buenos días. Felicitar primero que todo a los padres que están hoy aquí y, como dice Mari, a los futuros padres también. Hoy tengo un devocional que quiero hablar sobre una de las cosas que más en ocasiones nos falta a los cristianos. A los cristianos digo, al pueblo de Dios y a los cristianos, ¿no? Como tal, que es aprender a caminar en el Espíritu y no caminar en la carne, que es normalmente como siempre lo hacemos. En nuestros días existen muchas distracciones que nos desvían realmente de cómo los cristianos deberíamos llevar la vida cristiana, que es el crecer todos los días en el conocimiento de la palabra y profundizar nuestra comunión con Dios diaria. Distracciones me refiero a que hoy el mundo está lleno de cosas que nos distraen todo el tiempo. El celular, las redes sociales, todo eso nos tiene inmersos en un mundo que realmente nos aleja cada vez y cada vez y cada vez más de Dios. La sociedad hoy está alejada de Dios y esto no los toma por sorpresa. Ya la palabra nos advertía, por ejemplo, en 2 de Timoteo del 3 al 5, dice: también debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Aquí ya la palabra nos está advirtiendo lo que puede pasar o lo que está pasando hoy en día. Yo me pregunté, ¿qué podemos hacer los cristianos para influir positivamente en estos tiempos, llevar el conocimiento de la palabra y propagar el evangelio, que es a lo que estamos llamados? Las respuestas no están esforzándonos más en nuestras propias fuerzas, sino en aprender a caminar en el Espíritu. El apóstol Pablo en Gálatas 5:6 nos dice: andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Ahí nos está advirtiendo Pablo que debemos nosotros andar más en el Espíritu que satisfacer nuestros deseos de la carne. Todo el tiempo la sociedad nos lleva a cometer errores a nosotros mismos los cristianos, y a veces nosotros nos dejamos arrastrar porque es más fácil en ocasiones, por nuestra naturaleza pecadora, desear algo desde el punto de vista de la carne que saber que en el Espíritu no estamos. La semana pasada en el encuentro de los hombres nosotros hablábamos sobre varios temas, bueno, la antepasada, sobre varios temas, y uno de los que tocábamos era eso mismo. Yo le decía a los hermanos que a veces nosotros, por querer agradar a las personas o por querer agradar a un círculo social en nuestro trabajo, en nuestros lugares donde convivimos, cometemos el error de dejar que la carne nos lleve y no nos lleve el Espíritu. Cuando uno empieza en el Evangelio, en mi caso, sobre todo, pues uno puede darse cuenta de cuando viene el discernimiento del Espíritu Santo, porque hay cosas que tú hacías antes que ahora ya no te parecen bien. Hay cosas que vas a hacer y sientes como una llamada hacia atrás. Hey, como que te frena, no te deja avanzar hacia adelante a hacer eso. Pero muchas veces con todo eso cometemos el error y damos el paso porque nos dejamos llevar por la carne. Porque nuestra naturaleza, desde el Edén que pecamos, es pecadora. Y a veces eso nos conlleva a cometer ese tipo de errores. Y es importante tratar de aguantarnos muchas veces y hacerle más caso al discernimiento que tenemos por el Espíritu que seguir avanzando en esa naturaleza pecadora. ¿Qué significa caminar en el Espíritu? La palabra andar, hablar en movimiento es constante, paso a paso. Caminar en el Espíritu no es un evento de un solo día, sino un estilo de vida. Vivir en dependencia diaria de Dios. Rindiéndonos nuestras decisiones, palabras, reacciones, la dirección del Espíritu Santo. Por eso Pablo añade en Gálatas 5:25: si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. En una sociedad que ama a los deleites más que a Dios, el cristiano que camina en el Espíritu se vuelve diferente, y la diferencia es la que predica. Porque muchas veces pensamos que decirle a alguien algo de la palabra o nos da pena, pero nuestro comportamiento diario lleva a que las personas, sobre todo las personas que nos conocían de antes, sí, estoy refiriendo a personas que no hayan nacido en un hogar
donde el evangelio sea lo primero, ¿no? Sino personas que convirtieron. Cuando las personas ven esa transformación en ti, pueden darse cuenta que algo está sucediendo, que sí hay algo ahí que sucedió. Hay un cambio y eso llama la atención. Y entonces a eso es lo que nosotros me refiero con que esa evidencia es la que predica. Hay un tema muy importante aquí que es la batalla entre la carne y el espíritu. Las escrituras son honestas, existe una tensión real en nuestro interior, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Eso está en Gálatas 5:17. Cuando vivimos según la carne, producimos enojo, envidia, ansiedad y división. Pero cuando nos rendimos al espíritu, se produce en nuestros frutos, que jamás podríamos generar solos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22, 23. En nuestros tiempos tenemos que ver cómo influir positivamente sobre la sociedad. Aquí las escrituras nos advierte que fortalecemos nuestra comunión con Dios. No podemos dar lo que no tenemos. La oración y la palabra nos llenan para luego derramarlo sobre otros. Esto, sed lleno del Espíritu, está en Efesios 5:18. Dejando que el Espíritu produzca frutos. El amor, la paz hablan más fuerte que 1000 palabras, que la sociedad cansada. Eso es lo que le decía antes. Es decir, lo que uno da o lo que el cambio que uno da como testimonio es lo que la gente va a ver y va a decir: algo pasó en esta persona que antes no era así y ahora lo está haciendo. Y llevarlo continuamente, porque no es un día, no es venir a la iglesia los domingos, no es reunirnos un día y ese día ser más cristiano que nunca, sino es la comunión tuya diaria, es la que demuestra cómo tú realmente hiciste el cambio y cómo tú realmente vas a ir. Propagar el evangelio con poder. Jesús dijo: recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Aquí Jesús nos advierte claramente que nosotros, cuando Él ya no estuvo más, el Espíritu Santo vino sobre nosotros y nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Eso está en Hechos 1. Fuimos llamados a propagar la palabra, se cumple cuando el Espíritu nos respalda. Aquí en la Biblia nos advierte dos cosas. Hay una advertencia y una promesa. Pablo también nos recuerda dos cosas que debemos cuidar. No apaguéis el espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:19. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios. En Efesios 4:30. Caminar en el espíritu requiere sensibilidad y obediencia. Pero también nos da una promesa hermosa. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Eso está en Corintios 3:17. Mientras el mundo se hunde en la esclavitud de sus propios deseos, caminar en el Espíritu vive en la verdad y la libertad. Como conclusión, hermanos, hoy la forma de influir sobre el mundo alejado de Dios no es imitarlo, sino vivir distinto en él, guiados por el Espíritu. Las Escrituras ya nos advirtieron que estos tiempos vendrán, pero también nos dieron la respuesta de cómo evitarlo. Cuando caminamos en el Espíritu, nuestra vida misma se convierte en un mensaje, una prédica del Evangelio sin necesidad de la palabra. Gracias, que Dios los bendiga.